Hola, buenas a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas personas pueden hacer este tipo de acrobacias? Bueno, si quieres averiguarlo, te invito a quedarte. Hola, soy César Mendoza, y para saber cómo empezar a hacer este tipo de acrobacia, primero tenemos que entender algo muy crucial, el equilibrio. Pero en sí, ¿qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es el estado inmóvil de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su propia base o punto de sustentación, es decir, que vence la gravedad para no caerse. El ser humano nace sin la capacidad de mantener el equilibrio, así que no te sientas mal si no te sale al principio. Total, nadie nace sabiendo. El equilibrio o equilibrocepción se desarrolla en los primeros años de vida y en alguna edad de la etapa adulta se empieza a deteriorar. El equilibrio, como mencionamos, se desarrolla en los primeros años de vida, y esto se logra gracias a que el cerebro tiene la capacidad de reconocer, almacenar con mayor facilidad la información. Es decir, que a esta edad puedes aprender más rápido las cosas que en otras etapas de la vida. El nervio vestíbulo coclear es el encargado de mantener el equilibrio enviando señales a diversas partes del sistema nervioso central, principalmente al cerebelo. Sin embargo, también se requiere del buen funcionamiento tanto de los ojos, articulaciones y de los músculos, de manera de que si uno o más de estos sistemas no trabaja correctamente, una persona podría enfrentar diversas dificultades para correr, caminar o simplemente mantenerse de pie. El órgano encargado principalmente del equilibrio es el aparato vestibular, el cual se encuentra dentro del oído interno en los huesos temporales del cráneo, en el cual se encuentran tallados una serie de conductos llamado laberinto óseo, el cual contiene un líquido llamado perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido extracelular, el cual se encuentra flotando dentro de un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está lleno de un líquido llamado endolinfa, con una caracterización de mayor concentración de potasio y menores concentraciones de calcio y sodio a comparación de otros líquidos extracelulares. En el laberinto membranoso se va a encontrar el aparato vestibular, el cual, como dijimos antes, es el encargado del equilibrio, y este órgano está conformado por dos partes: los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. Antes de adentrarnos más a fondo con la fisiología del equilibrio, primero tenemos que saber qué tipos de orientaciones maneja el cuerpo. Esta se divide en dos grupos: en orientaciones lineales, es decir, verticales y horizontales, y en orientación angular, la cual es la orientación que se hace sobre los ejes del cuerpo. Los receptores para el equilibrio son las células pilosas. Estas células son células epiteliales modificadas. Se les llaman célula pilosa porque cada célula contiene de 20 a 50 extensiones piliformes, es decir, en forma de pilares. Cada célula pilosa está conformada por células de sostén, que, como dice su nombre, darán sostén a dichas células epiteliales, y las células epiteliales tienen pequeños cilios delgados llamados esterocilios, que aumentan de altura hasta llegar a otro cilio más grande llamado sinocilio. El sinocilio está situado a uno de los lados de la célula pilosa. Estos cilios están conectados por puentes casi invisibles llamados conexiones filamentosas, compuestas por actina y miosina principalmente, y estos van a estar conectados al nervio vestibular. Cuando los cilios de la célula pilosa se inclinan en dirección al sinocilio, causan una depresión de la membrana, el cual, a su vez, abre los canales pasivos de potasio, donde el potasio atraviesa la célula pilosa hasta que se abren los canales de calcio, causando una despolarización de la célula pilosa. Esto hace que la célula pilosa libere un transmisor sináptico, el cual se presume que es glutamato, que estimula las dendritas de las neuronas sensoriales. Cuando se mueve en dirección contraria, se cierran los canales iónicos, lo que causa la hiperpolarización de la célula, liberando menos transmisor sináptico. En otras palabras, libera menos glutamato hacia el nervio vestíbulo coclear. En el aparato vestíbulo coclear, el utrículo y el sáculo tienen en su cara interna una placa de epitelio especializado llamado mácula, que consta de células de sostén y células pilosas. Las células pilosas se proyectan hacia el laberinto membranoso, lleno de endolinfa. Los cilios de las células pilosas están dentro de una membrana otolítica gelatinosa. Esta membrana tiene otolitos de carbonato de calcio, en otras palabras, piedras o cálculos de carbonato de calcio. Los otolitos o piedras diminutas aumentan la masa de la membrana, lo que ocasiona que estos otolitos se muevan gracias a la gravedad. Estos otolitos se mueven hasta los cilios de la célula pilosa, causan inclinación de los estereocilios con el sinocilio según la orientación de la gravedad.
Ya entrando a la orientación giroscópica o aceleración angular, hablaremos sobre el aparato vestibular, el cual consta de 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Cada uno de estos semicírculos tienen dilataciones llamadas ampollas. Tanto los conductos como las ampollas están llenas de endolinfa. Las ampollas van a tener un área elevada llamadas cresta ampollar, en la cual tienen células pilosas sensoriales, y estas tendrán propagaciones embebidas en una membrana gelatinosa que se llamará cúpula. Esta cúpula tendrá una disposición más elevada que la de la endolinfa circundante. Dentro de la ampolla, la endolinfa empuja la cúpula en dirección opuesta, doblando los filamentos de las células ciliares. Este movimiento aumenta la tasa de descargas en las fibras nerviosas y un movimiento opuesto de la cúpula inhibe la actividad neuronal. Esto dependerá de la orientación en la cual se inclinen los cilios, hacia el sinocilio o hacia los estereocilios. Es decir, que cierto tipo de rotación va a estimular cierto conducto semicircular, y este a su vez va a doblar de una forma distinta la cúpula. Un ejemplo sería que yo, al estar girando sobre mi propio eje largo, voy a estimular más el semicírculo lateral. Para poder estimular mi semicírculo posterior, yo tendría que hacer un movimiento lateral como este, y así tendría una estimulación mayor. Y al hacer este movimiento, estimulo mi semicírculo anterior. Los estímulos eléctricos originados en el aparato vestibular harán sinapsis en el ganglio vestibular, el cual tiene cuerpos celulares de aproximadamente 19.000 neuronas. Estos impulsos viajan por 2 vías, las vías aferentes de la rama vestibular y por las ramas aferentes de las crestas ampollares. Una segunda neurona dirigirá el impulso eléctrico por el nervio vestíbulo-coclear hacia los núcleos vestibulares ipsilaterales ubicados en la protuberancia del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo, donde se dirigirá el impulso eléctrico por las vías vestíbulo-cerebelosas hacia el lóbulo folículo nodular del cerebelo. Es importante decir que el cerebelo también se encarga de la tonicidad de los músculos, es decir, del tono muscular, pero a su vez se encarga de traducir la información para la sensación inconsciente del equilibrio, y así poder correr y mantenerse de pie sin tanta dificultad. Una tercera neurona causará nuevos impulsos eléctricos que irán hacia el fascículo vestibuloespinal, donde también se controla el tono muscular del tronco y las extremidades. También dará impulsos hacia el fascículo longitudinal medial, que coordina el movimiento cefálico, es decir, de la cabeza, con el de la vista, gracias a que estimula el tercero, cuarto y sexto par craneal, encargados de la musculatura del ojo, y así tener una mejor coordinación con lo que se ve y lo que se hace. También dará impulsos al tálamo, que conectará con la circunvolución postcentral superior de la corteza cerebral, donde se da la orientación consciente del espacio, o también llamada propiocepción.